¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las conferencias del Bicentenario organizadas por la Comisión Bicentenario del Congreso de la República. El día de hoy trataremos acerca de la relevancia histórica de Pasco en la independencia del Perú a cargo de dos destacados historiadores. Se encuentra con nosotros Juan San Martín Vázquez. Él va a hacer el uso de la palabra primero. Juan San Martín inició sus estudios superiores en la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, obteniendo el grado de bachiller en Historia en 1995 y el título profesional de licenciado en Historia en el año 2000. Es egresado de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se encuentra preparando la tesis de maestría titulada La influencia de las Cortes de Cádiz en la primera generación de políticos liberales de la República Peruana, 1821-1826. Es director de Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú, director de la revista de Historia y Cultura Tiempos y director de Cultura de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana. Bienvenido, Juan, tienes el uso de la palabra. Vas a tratar acerca de la batalla de Pasco ocurrida el 6 de diciembre de 1820. Sí, muchas gracias a la Comisión Especial Centenario del Congreso de la República. Y bueno, yo voy a hablarles acerca de la batalla del Cerro de Pasco, ocurrida el 6 de diciembre de 1820. En primer lugar, habríamos que decir que cuando el libertador San Martín llega al Perú, él da órdenes a sus capitanes, a sus subordinados, para que puedan recorrer el país y ganar adeptos para la causa de la independencia, ¿no? Y San Martín, pues, ordenó, el libertador San Martín ordenó al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales que realice una rápida incursión entre los pueblos de Pisco, Palpa, Ica, Nazca y Acarí, a fin de apoderarse de la guerra de las fuerzas realistas, ¿no? Arenales cumple con éxito esta primera misión y por sus méritos militares, porque ya era un militar de carrera de hacía muchos años, San Martín le confía la jefatura de la expedición a la sierra, dándole la facultad de nombrar gobernador, intendente y otros empleados en las provincias que estén bajo su control. Y también le dio carta blanca para que haga las operaciones militares que crea convenientes para lograr el propósito de ganar adeptos entre la población peruana y dar un paso decisivo por la independencia del Perú. Así que Arenales y su expedición, el 4 de octubre de 1820, sale de Pisco, luego va por el camino de Ica hacia Castro Virreina y luego hacia Huamanga, en Ayacucho. En el camino, Arenales estuvo captando hombres para su ejército, muchos de ellos campesinos y gente nativa de los lugares donde él llegó, y siguiendo luego la ruta del Mantaro, Arenales llega a Jauja el 21 de noviembre de 1820, ¿no? Y 2 días después ocupa la intendencia de Tarma sin tener mayor oposición, ¿no? Ocurre que las tropas españolas se habían replegado, dejando, al saber que iba a llegar a Arenales, dejan las poblaciones de las ciudades y se retraen hacia el Cusco, donde está el virrey La Serna, ¿no? Y allí en Tarma, por ejemplo, Álvarez de Arenales nombra como gobernador de Tarma al general Francisco de Paula Otero, ¿no? Hay que decir que Francisco Paula Otero es un hombre importante dentro del ejército de Arenales, porque él va a ser el encargado de capacitar a los hombres del Ande peruano para que se formen en guerrillas. Él les enseña las tácticas militares, las formas de en grupos de 100 o 200, y esa fuerza humana que va a apoyar a Arenales a manera de guerrilla es como una especie de tropa auxiliar que va a asaltar o molestar las posiciones enemigas que estaban por ahí cerca, ¿no? Recordemos que
tanto los generales Canterac, Carratalá y otros estaban cerca en la zona del Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, cuando ocurre este dominio del ejército de Arenales en la Sierra Central del Perú, informado de esto el virrey Pezuela, él envía al ejército de Arenales, ¿no? O sea, envía una fuerza contra el ejército de Arenales y para ello nombra al brigadier O'Reilly, un irlandés que servía a la corona española, lo nombra como general, brigadier, y lo pone al mando de un numeroso ejército para que vaya al centro minero de Pasco, para que tome control de esa región y destruya la expedición de Arenales. Era importante para el rey Pezuela apoderarse de las minas de plata de Pasco, porque con ese metal, con ese insumo, la plata, se hacía la moneda de plata, se acuñaba las monedas de plata en la Casa de la Moneda de Lima, y con eso se movía la economía colonial. Entonces era vital para los españoles tener control de esta zona minera del Cerro de Pasco, ¿no? ¿Y qué sucede luego en esos días los últimos días de noviembre, ¿no? Antonio Álvarez de Arenales, informado por algunos pobladores de Tarma acerca de la llegada de las fuerzas españolas a Pasco, ¿no? Él decide emprender la marcha hacia Pasco para enfrentarse a las fuerzas realistas, ¿no? Y sigue el camino de Acobamba y Junín. Y el 5 de diciembre llega Arenales con su ejército a la villa de Pasco. Arenales, con un grupo de jinetes, ese día inspecciona la zona, encontrando que el ejército español se hallaba ubicado en la parte baja de unas cumbres de gran altitud que se elevan sobre el centro poblado minero denominado Yauricocha. Entonces, al día siguiente, Arenales decide dividir su fuerza de infantería en 3 columnas, ¿no? A la izquierda, al centro y a la derecha, y en base a esos 3 flancos se puso en marcha para situarse frente a la posición del enemigo, ¿no? Y ya antes de las 9 de la mañana, Arenales, que está al frente de su caballería de vanguardia, él llega al pie del cerro Uliachín y dio la orden para que las 3 columnas de su fuerza de infantería empiecen a subir hacia la cumbre en medio de una copiosa nevada, ¿no? Había una nevada muy fuerte ese día en la mañana, y el cielo estaba algo opaco, algo oscuro, ¿no? Y aprovechando esa situación, con algo de dificultad, por cierto, Arenales sube a la cumbre del cerro Uliachín, a la cima, ¿no? Primero las tropas de infantería y luego Arenales con el ejército reserva suben a la cima del cerro Uliachín, y allí con la ayuda de los campesinos del Cerro de Pasco que apoyan al ejército libertador, colocan 4 piezas de artillería, 4 gallones en la cima del cerro Uliachín, donde ya estaba el ejército de Arenales completo, y en ese orden que habíamos mencionado, una columna a la izquierda del cerro, otra al centro, ¿no? Junto, delante de Arenales y la reserva, y al lado derecho otra columna, ¿no? También se le puede llamar de cazadores, de infantería, ¿no? Y Arenales en sus comunicados a San Martín, en sus cartas a San Martín, narra un poco cómo se da este proceso previo a la batalla de Cerro de Pasco, ¿no? Él le dice en una carta Arenales al libertador San Martín, ¿no? Obviamente escrita luego de la batalla, ¿no? En ese estado cesó de nevar y aclaró el día, con lo que yo ya podía ver la población a mi frente, con una hondura explanada, pero deseando observar los movimientos de los enemigos, les provoqué con algunos tiros de cañón y logré que salieran las tropas de infantería, como de 400 hombres, que se colocaron en una corta extensión que hay entre el pueblo y el pie del cerro, ¿no? O sea, eh,
Arenales, al decir esto, dice claramente que obliga a los del ejército de O'Reilly a que salgan del poblado minero y se enfrenten, que se pongan cerca del cerro, ¿no? Entre la población y el cerro, y abandonen la zona del poblado minero, ¿no? Inmediatamente Arenales ordena que desciendan 2 columnas paralelas por izquierda y derecha de su ejército, y al mismo tiempo la reserva que él dirigía avanza y empieza a bajar el cerro, posicionándose cerca de 2 lagunas que están al pie de ese cerro de Achín, con el fin de parapetarse allí en la parte baja y atacar el ala izquierda del enemigo, ¿no? Dice Arenales lo siguiente, ¿no? Para ver un poco cómo prácticamente Arenales obraba, ¿no? Dice Arenales: al mismo tiempo que mi infantería emprendió el paso de ataque, había hecho igual operación la caballería, por la orden que la dirigí para que ataque a la enemiga, y así la cargó a sable en mano, a pesar de los obstáculos que la localidad y los ranchos presentaban, y la siguió, o sea, la siguió al enemigo, a la caballería enemiga, acuchillándola y la dispersó totalmente, ¿no? Esto ya cerca del mediodía, ¿no? Cuando ya estábamos en pleno combate, ¿no? Y entonces, Arenales inmediatamente ve claramente cómo las tropas españolas de O'Reilly son dispersadas, ¿no? Él mismo es testigo de cómo a los disparos de la artillería que está en la parte de arriba del cerro Lachín y la carga de la infantería, tanto por izquierda, centro y derecha, logran desbaratar a la tropa del brigadier O'Reilly. El mismo O'Reilly trata de huir, pero es capturado por el teniente Vicente Suárez, que integraba la caballería que resguardaba a Arenales, ¿no? Y entonces los resultados fueron catastróficos para las fuerzas realistas, ¿no? Hubo 58 muertos entre los realistas y fueron tomados prisioneros 343 hombres, incluyendo 28 oficiales, entre ellos el teniente coronel Andrés de Santa Cruz, que años después sería presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Además, el ejército patriota se apoderó de 300 fusiles y 2 piezas de artillería que los españoles habían abandonado en el campo de batalla. Por el lado peruano, las bajas fueron de 4 hombres, entre ellos el teniente de granaderos Juan Moreno, y un total de 12 heridos. A raíz del triunfo patriota, el libertador San Martín hizo publicar un decreto con fecha 13 de diciembre de 1820 que señalaba lo siguiente: la división libertadora de la Sierra ha llenado el voto de los pueblos que la esperaban. Los peligros y las dificultades han conspirado contra ella a porfía, pero no han hecho más que exaltar el mérito del que la ha dirigido y la constancia de los que han observado y han obedecido las órdenes del jefe de Arenales. Para premiar a uno y a otros, se abrirá una medalla que represente las armas del Perú por el anverso, y por el reverso tendrá la inscripción: a los vencedores de Casco. Entonces, el libertador San Martín supo premiar el esfuerzo de Arenales y de sus hombres, ¿no? Que lograron una merecida victoria en la batalla de Cerro de Pasco, ¿no? Y entonces se acuñaron esas medallas, ¿no? Las medallas para el general Arenales y los jefes fueron de oro, ¿no? Y los oficiales también recibieron medallas de plata con esos distintivos, ¿no? Los sargentos, cabos y soldados recibieron un escudo bordeado sobre el pecho, en el que figuran las armas del Perú, y una leyenda en la parte inferior que dice: yo soy de los vencedores de Casco, ¿no? Y así pues concluyó con una victoria patriota esta batalla de Cerro de Pasco, con el triunfo del general Arenales y su ejército. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por tu valioso aporte. También se encuentra con nosotros el señor Pío Mendoza Villanueva para la segunda ponencia. Pío Mendoza es un destacado historiador,
e investigador regional de la historia de Pasco. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la Facultad de Educación en la especialidad de Historia y Geografía. Es especialista en Ciencias Sociales de la DREP. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan Historia de Paucartambo, Ritos y creencias ganaderas en la Sierra Central, Pasco en la Independencia 1820-1824, Fuentes para el estudio de la Batalla de Pasco, entre otras publicaciones. Él es miembro de la Comisión Regional y Provincial del Bicentenario de la Batalla de Pasco. Gracias a sus investigaciones ha recibido diversos reconocimientos. En el año 2014, el Ministerio de Educación le otorgó las palmas magisteriales en el grado de educador por su valiosa contribución a la educación peruana. Y este año el Gobierno Regional de Pasco le hizo entrega del reconocimiento a los vencedores de Pasco. Bienvenido, señor Mendoza. Él va a tratar acerca de la Jura de la Independencia de Pasco. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Juan? Es una alegría estar a tu lado. Un abrazo. Y también la invitación de la señorita Claudia por el Congreso. Gusto, a pesar del intenso frío que hace, un poco enfermo, pero eventos como esta nos fortalecen porque sabemos que de alguna manera servimos para algo, de alguna manera, ¿no? Bueno, Juan ha hecho una introducción a la batalla de Pasco, todavía un acontecimiento poco conocido, pero me gustaría hablar un poco la continuación, pero también redondeando algunos aspectos de este acontecimiento histórico. Creo que está bastante definido ya ahora, a estos tiempos, con el manejo de las fuentes que se conocen respecto a la denominación de considerarlo como la batalla de Pasco por los documentos dejados y escritos por Segundo Roca, por Álvarez de Arenales y estampado por San Martín, quien finalmente, como ha dicho Juan, reconoce a los vencedores del 6 de diciembre con la medalla a los vencedores de Pasco. Entonces, teniendo claro este aspecto, voy a señalar el día de la Jura de la Independencia, que fue el día 7 de diciembre de 1820. Debo indicar en primer lugar que en realidad una semana o 15 días antes, la ciudad o el pueblo, que apenas tenía 6.000 habitantes, pero de mucha importancia económica, porque aportaba en ese momento, en 1820, con el 60% de la producción de la plata del virreinato, porque años antes se había instalado la bomba a vapor traído por el mismo Richard Cavendish desde Inglaterra y otros socios. De modo, esta importancia era tal que viajeros europeos llegaron permanentemente, porque la fama de Pasco o de San Esteban de Yauricocha era conocido porque era el rico yacimiento de plata, el Potosí en realidad de la Sierra Central. Entonces, estos viajeros europeos describieron las características de la ciudad y calcularon la habitación también, al igual que Álvarez de Arenales, en 6.000 habitantes. Una semana o 10 días antes, al 6 de diciembre, el pueblo de Yauricocha, o Cerro de Pasco, vivió un momento de caos, de incertidumbre, porque ya la noticia había corrido días antes, semanas antes de la incursión de Arenales, que venía de manera imparable desde Ica, alentando y moviendo a la gente, mientras las fuerzas realistas lo que hacían era huir despavoridamente hacia Cusco, hacia Arequipa, hacia Pasco. Inclusive el intendente de Tarma, Josep González de Prada, y muchos mineros serreños tuvieron que fugar a Lima. Esta noticia naturalmente cundió en la ciudad de Cerro de Pasco, generando desorden. Y no dudo que entre los mineros serreños, o que tenía explotación en estas minas, había algún sector que había abrazado alguna causa por razones de intereses muy propios o particulares. Este sector se había solidarizado de alguna manera o había paralizado su producción, dice la nota, ante la presencia de O'Reilly, que llegó días antes a la batalla. O sea, Pezuela envía a O'Reilly a Lima, a Cerro de Pasco, para tranquilidad, para seguridad, pero esta fuerza, antes de mostrarle tal, lo que había que generar era represión en algún sector de la población de Yauricocha. El otro sector, naturalmente, estuvo contento. Pero el día de la batalla misma se produce el saqueo, y Arenales lo anota con claridad, lo que Juan ha señalado. Fue necesario el decreto de un bando para parar todo esto, porque dice que mientras se peleaba en las calles de Cerro de Pasco,
la población, algún sector de la población, probablemente de indígenas que habían acompañado, ansiaban ver, porque ya la noticia corrió antes, habían empezado a saquear a las propiedades de algunos mineros. Si no era por, dice Arenales, si no era por la disciplina de sus soldados, este habría llegado a más. Fenómeno que la vemos en otras zonas, como en Lima también, ¿no? El temor de levantamiento, de sublevación. Algo similar ha ocurrido, que anota Álvarez de Arenales. Pero después de esta batalla, se designan a las autoridades, no se sabe si fue el 6 de la tarde o el 7, no la tenemos claro, la fuente nos indica, pero se designan a las primeras autoridades a través del cabildo. El primer alcalde republicano para San Esteban de Auricocha va a ser don Ramón de Arias, del que se tiene muy poca información. Sin embargo, el primer gobernador y el que va a tener mayor peso y autoridad en una situación de guerra hasta los años siguientes es el gobernador. Y el primer gobernador de Yauricocha, Cerro de Pasco, fue el argentino Manuel Rojas, ¿no? Luego reemplazado por otro, también argentino diríamos, Isidoro Villar, entre otros, naturalmente, que ejercieron durante estos tiempos difíciles hasta el 24. Pero paralelamente se fueron designando otras autoridades, pero cuyo origen de estos fueron algunos españoles, ¿no? Que antes ocuparon cargos en Tarma, como Anacleto Benavides, como Custodio Álvarez, los dos españoles, uno de ellos que fue partícipe en la represión del levantamiento indígena en Huánuco en 1812, ahora era parte de la nueva autoridad de estos nuevos tiempos. Pero también algunos militares de 1812, de la Concordia Mineral, me refiero, que participaron, reitero, en la masacre de los indios en Huánuco, como este hijo del marqués de Cerro de Pasco, Miguel Maíz de Arcas, va a ser ahora también encargado de las Fuerzas Armadas de Cerro de Pasco. De modo que se prepara una nueva sociedad, se designan nuevas autoridades, pero generalmente va a generar alguna incomodidad a los sereños, porque meses después harán un memorial manifestando su incomodidad, por ejemplo, respecto de cómo vienen manejando los bienes mineros a su antojo, en capricho, sin rendir cuentas, porque después de esta batalla, muchos españoles que fueron partidarios del rey tuvieron que fugar y abandonaron la mina. ¿Cómo se administraron? Naturalmente, las nuevas autoridades del cual estoy señalando hubieron demasiado queja. El día 7, sí está aprobado, de diciembre, que se desarrolló la Jura de la Independencia y fue llevado a cabo primero la misa Tedium, llevado a cabo por un cura de nombre Miguel Sáenz, pero inmediatamente se instala en la pequeña plaza de Chaupimarca, quiere decir el centro de la ciudad, ante la presencia de centenares de indios, porque los indios en la campaña de Tarmas y Cerro de Pasco habían acompañado, esperando probablemente el desenlace de esta batalla. Mismo Roca nota que el mismo día de la batalla, 500 indios coronaban la montaña Uliachín, y probablemente los otros lados, también de Yauricocha, hubieron centenares de personas que llegaron apoyando en la logística, empujando los 4 cañones de artillería y otros pertrechos militares y otros también que seguramente esperaban este desenlace. Entonces, ante la presencia de centenares y miles de personas, ¿no?, se procede a la jura de la independencia, pero en esta jura no se dice exactamente la jura de Pasco ni de Cerro de Pasco, como ha sido en otras zonas. Se jura por la independencia de la patria, se vea la patria grande, no exactamente Pasco. Por lo menos la fuente eso nos dice. Inmediatamente también se libera ese día a algunos rebeldes huanuqueños que en 1812 se habían rebelado allá en Huánuco, producto de esta represión a los capturados. Naturalmente algunos fueron fusilados, ahorcados, otros deportados, pero algunos líderes indígenas, alcaldes de Huánuco, fueron llevados a las minas de Cerro de Pasco como castigo para trabajar en los profundos socavones. Naturalmente la vida era muy difícil, en situación casi esclava. Entonces, Arenales vio por conveniente liberar a estos hombres, como lo había hecho San Martín en Lima, con algunos presos, claro, de menores delitos.
pero al mismo tiempo se juró la independencia en la que miles de hombres juraron y dijeron, sí juramos, para que no dependa el pueblo de Cerro de Pasco de que se llevan tantos minerales, no dependa de otros, sino de sus propios hombres. De esta manera se jura el día 7. Sin embargo, es necesario también señalar, por ejemplo, que días después se va a generar la participación de otros sectores sociales. Es decir, el documento señala que los mineros españoles, en ese momento, ante el triunfo heroico de Arenales, habían optado con retirarse o estaban escondidos en sus minas. Pero también aparece otro sector social que son los alcaldes de Chaupi-Huaranga, que es la otra provincia en el Carrión, que presenciaron o llegaron esa misma tarde, el 6 o el 7, acompañaron a Vicente Suárez, porque el brigadier había huido el 6 por la tarde, así como la caballería realista fugó, pero luego se rindió porque por la mente de Andrés de Santa Cruz cruzó su conciencia de patriota como él había soñado. Similar acto había asumido Diego de Orelli, escapando con su escolta por la quebrada de Chaupi-Huaranga. El día 7 y días después, esta comisión de indígenas y alcaldes a la cabeza de Vicente Suárez van a alcanzarle a unos 25 kilómetros, ya llegando a la Sierra de Huánuco para voltear a Lima, ¿no? Entonces hubo una participación en esta batalla. Vamos a hablar de españoles, por ejemplo, de un tal Fernández Muñoz, ¿no? Abrazando la causa patriota, luchando contra la corona. Mismo Arenales se asegura ahora que fue español. Pero también en esta batalla debo señalar que participaron una columna tarmeña que se había unido cuando Álvarez de Arenales ingresó a Tarma el 23 de noviembre. Como ya no tenía ninguna posibilidad, esta columna, que no se sabe de cuántos eran, se unió a la Fuerza Patriota. Esta columna participó en la campaña y la batalla de manera pertinente, dice el segundo Roca, entrando a la vanguardia, porque ellos conocían la ruta y la zona de ingreso a San Esteban de Auricocha. Entonces, en esta batalla vemos españoles defendiendo al rey, pero españoles también contra el rey de España. Indios también participando de manera indirecta a favor de la patria, alcaldes, algunos españoles de manera indirecta, pero escondiendo en sus minas. Después de esta batalla, todos, o la mayor parte de los soldados realistas tuvieron que fugar al territorio chuncho, o sea, territorio oriente de la Amazonía. Algunos días después, Álvarez de Arenales tiene que abandonar la ciudad porque tiene que ir al encuentro de San Martín, que está en Huaura, dejando un destacamento de 100 personas para garantizar el orden. Eso implicaba que la ciudad no estaba tranquila. Había síntomas de rebelión o de venganza, probablemente. Y es así que días después, cuando Arenales abandona y se va por Huaura, por Ollón hacia Huaura, San Martín, con la noticia, lo que va a reconocer es con la medalla a los vencedores de Pasco. Pero este reconocimiento sabemos porque no solo se hace con la fuerza argentina de los Andes y la fuerza chilena que llegan y combaten junto a la columna tarmeña, se hace el reconocimiento no solo para los venidos del sur, sino mismo Arenales solicita a San Martín y ordena luego a Francisco de Paula Otero, el gobernador de Tarma, para que también se le reconozca por el excelente desempeño de la columna tarmeña en esta jornada histórica. Pero esta premiación no fue la primera vez que hacía San Martín. Sabemos que en Chile, después de la batalla de Maipú y Chacabuco, él había merecido el reconocimiento del gobierno de Chile. Y él entonces, encontrando un ejemplo estimulante para sus soldados, actúa de igual manera en Cerro de Pasco y premia con esta medalla a los vencedores de Pasco, distinguiendo naturalmente entre los oficiales y los soldados. Pero esta premiación se hizo justamente con los metales como el oro y la plata que se extraían de estas minas. Pero no queda ahí la premiación porque meses después, en 1821, San Martín, viendo el desempeño extraordinario que tomaron el ejemplo del desenvolvimiento del ejército patriota, reconoce también a las partidas de guerrillas y montoneras a quienes va a reconocer con una medalla para identificarse el honor de su divisa, bueno, que hoy es parte de la Policía Nacional.
Bueno, se ordenan para reconocer entre varios que exhiben durante estos 4 años de guerra que dura hasta 1824. Ahora, en esta batalla también participan, por ejemplo, es curioso hablar que participó la iglesia, ¿no?, algunos párrocos de las iglesias. Por ejemplo, desde Ica llegaron varios, Aldao, aunque no está, pero está en la retaguardia. Pero también viene, por ejemplo, el cura Fernando Abramo, ¿no?, que va a luchar en la cuesta de Jauja, luego en la batalla de 6 de diciembre, curando enfermos. De modo que en esta batalla vamos a ver participación de Vicente Suárez paraguayo, argentinos, chilenos, españoles, indios, tarmeños, italianos. Entonces, con esta mirada que tenemos de este acontecimiento, podemos entender que esta es una batalla continental, un hecho continental, porque para entonces sabemos que no existían los países como Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Estaba en proceso de formación. De modo que entender este proceso como un proceso continental, complejo, en el que soldados practican en realidad el internacionalismo proletario, como diríamos ahora, pero fue un internacionalismo de la patria con quienes participaron estos hombres en estas batallas. Ahora, ese día de la jura, también el ejército patriota exhibió los trofeos de guerra, banderas españolas, ¿no?, estandarte, instrumentos musicales, pero sobre todo dice el documento, que nos genera alguna duda, que se bendijo el estandarte de la Concordia Mineral. ¿Qué era la Concordia Mineral? Era una fuerza militar local de Cerro de Pasco con soldados sereños que el 6 de diciembre luchó al lado de los realistas, la Concordia Mineral, además Concordia que los reprimió en 1812 a los huanuqueños. Pero curiosamente el documento que tenemos señala que el cura Sáenz, el día de la jura de independencia, bautizó el estandarte. Nos parece curioso y contradictorio en la medida que esta práctica no lo hacía ni San Martín ni los jefes líderes que venían del sur. Todos los emblemas, como lo ha hecho San Martín en Lima, del antiguo régimen, la botaban, la destruían, la arrojaban, la destruían en realidad. Y algo no ha ocurrido en Pasco exactamente eso, según la fuente, pero es una fuente que nos hace dudar ahora de la conducta de Álvarez de Arenales en esta jura de la independencia. Pero como ha dicho Juan también, tal vez esta batalla de Cerro de Pasco no es por el despliegue militar, por la cantidad de víctimas, no podemos comparar como Chacabuco, como Maipú, Boyacá, no, eso es imposible comparar. Ha sido mucho menos, en ambos un poco más de 1000 soldados, con pocas víctimas que no pasan 50, prisioneros y cerca de 300, pero la importancia de esta batalla tiene que ver mucho con el control económico. Como lo ha dicho Juan, Cerro de Pasco fue el núcleo, la economía que sirvió mucho al Estado colonial. Y en este proceso de la guerra, ese interés tuvo esta batalla, defender o quedarse con ellas. Porque después del 6 de diciembre hasta 1824, estas minas, a pesar que los realistas ingresaron en 12 ocasiones, porque los realistas van a posesionarse de Tarma hacia el sur, van a controlar hasta el año 24. Por esporádicos meses abandonan y dejan en manos patriotas, pero los realistas están en el Valle Mantaro. Desde este valle entonces los realistas vienen a Cerro de Pasco a aprovisionarse de ganado, de la meseta del Bombón, que es zona ganadera, y se llevan miles, unos 50.000 calculo, según los informes partes de guerra, destruyen las maquinarias instaladas, se llevan lo producido de oro y plata. A pesar de esto, estas minas siguieron produciendo porque con todos los informes que se conocen, financió la campaña libertadora hasta 1824. Mismo Unanue va a reconocer, mismo Guillermo Miller va a reconocer, y todos los informes económicos que se señala, no por pago de impuestos, sino como cupos de guerra que tuvieron que entregar. De modo que la toma de las minas de Yauricocha fueron tan importantes por el control de la economía. Pero no solo eso, sino controlar geopolíticamente, porque desde esta puna podemos controlar para que los realistas, como ocurrió, no pasen a Huánuco, al norte. Es decir, Cerro de Pasco, territorio libre, pero con permanente incursión realista. Pero los realistas jamás pudieron llegar a Huánuco para aprovisionar de recursos y hacer recluta de soldados. No lo hizo porque en Cerro de Pasco tenía pues armado las partidas de guerrillas que en septiembre de 1821 empiezan a activarse, ¿no? Con José María Fresco, con Isidoro Villar,
con Cipriano Peñalosa en Junín, con varios líderes de las partidas que van a defender estos territorios, ¿no? De modo que Cerro de Pasco, el control de la economía es fundamental, pero también el aspecto político y militar con que se ha venido controlando hasta 1824. De allí la trascendencia de la batalla por su contribución económica y por el dominio geopolítico del territorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Pío Mendoza. Y vamos a ceder nuevamente el uso de la palabra a ambos, a fin de dar alguna conclusión o reflexión final. ¿Tiene el uso de la palabra Juan? ¿Alguna reflexión final o conclusión? Sí, la batalla de Pasco significó, como dice Pío, no solo un triunfo militar, sino también significó el control de la economía de esta zona del país y dio a los patriotas también el control político de la zona. Arenales había nombrado como intendente de Tarma a Francisco Pablo Otero, también otros personajes fueron nombrados jefes políticos de la zona, alcaldes, en fin, y yo creo que contribuyó mucho la acción de Pasco a debilitar el aparato militar español, ¿no? Hubo deserciones en el ejército español, como ya mencionó el Pío, y entonces yo creo que a partir de este hecho bélico, los españoles fueron perdiendo la guerra, ¿no? En general, ¿no? Se tuvieron que replegar hacia el sur, al Cusco, ¿no? Y se hicieron fuertes ahí hasta que fueron derrotados en 1824 por las tropas de Bolívar y Sucre, ¿no? Yo creo que el pueblo de Pasco ha sido un pueblo que ha combatido por la independencia de Perú, se les debe reconocer los méritos que tuvieron, ¿no? San Martín, el libertador San Martín lo hizo con estas medallas, él fue muy reconocedor de las acciones del pueblo de Cerro de Pasco, y creo que esto nos muestra que el triunfo patriota en Pasco y la acción de los nativos de Pasco contribuyó enormemente a la causa de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Señor Pío Mendoza, ¿alguna conclusión o reflexión final? Sí, completar algunas ideas. Bueno, Juan ha hecho alguna referencia de la deserción realista. Bueno, aquí hay algunas razones que hemos identificado. En proceso de movilización de ambos bandos del ejército, tanto realista como patriota, ocurren varios hechos fuera del territorio. Por ejemplo, los patriotas empiezan a tomar prisionero a los fugitivos que venían, por ejemplo, de Huancavelica, Cerro de Pasco, en la cuesta de Jauja. Eso les creó algún desánimo, que iba a unirse a O'Reilly. Cuando están ya muy cerca, unos 50 kilómetros antes de Cerro de Pasco, llega la noticia de que Pezuela había enviado a Cerro de Pasco con O'Reilly un batallón con soldados no tan bien preparados, que no sabían algunos montar caballos. Allí nomás llega la noticia, por ejemplo, tanto para patriotas realistas, el paso de la Numancia al ejército patriota. Dentro de las filas realistas tenemos a hombres ganados por la conciencia de la patria como Andrés de Santa Cruz. Meses después, muchos soldados realistas van a pasarse, los indígenas y los criollos, van a pasarse al lado patriota y van a confesar, porque están todas en las partes de guerra, que no quisieron enfrentar, arrojaron su arma en plena batalla del 6 de diciembre porque no quisieron enfrentar a la patria que ellos querían. Entonces, era natural que esta batalla la iba a ganar Álvarez de Arenales, porque además O'Reilly se equivocó en el planteamiento como Roca plantea. O'Reilly debió ganar la montaña Uliachín, pero él prefirió esperar en la quebrada, en la única zanja de ingreso. Y naturalmente quien está en la parte alta tiene la ventaja y eso es lo que ha ocurrido. De modo que aspectos psicológicos, de estrategia militar y de conformación de los soldados ha permitido que esta batalla la gane Álvarez de Arenales, porque además era pues un ejército que tenía más de 8 años o 10 años de combate con paraguayos, ¿no? Donde se mostró toda la capacidad. En cambio, los realistas, al parecer, no tenían lo suficientemente experiencia, algunos, claro, y naturalmente el resultado es como la que se ha señalado. Sin embargo, quiero aquí no dejar suelto, decirles que los mineros serreños, días después, semanas después de la Jura de Independencia, se solidarizaron o pagaron
por cupos contribuciones que no lo han hecho en ninguna parte del Perú, ¿no? Mineros con más o menos 700 pesos en el acto, en febrero, si mal no recuerdo, pero luego vienen las contribuciones voluntarias. Mientras Cerro de Pasco viene en este afán de un nuevo momento, los realistas empiezan a retomar, a reconquistar territorio de Ica, el Valle Mantaro, y van a ingresar a Cerro de Pasco el 25 de abril de 1821. Y como saben, es bastante conocido la actitud de Corratala, lo que hace es vengarse, fusilar, quemar. Y una de estas víctimas, la estamos trabajando a ese lado, es la reconocida patriota serreña o pasqueña, está por definirse, es María Valdizán, quien fue delatada por algunos, porque ella no era de los sectores, de los japires obreros de las minas, ni eran campesinos, sino era parte de la élite serreña, tienen todos los indicios, eh, tenía muy buenas relaciones con los mineros españoles, pero al parecer fue delatada, razón por la cual la buscaron a ella, lo ubicaron en Villa de Pasco, a 15 kilómetros en Cerro de Pasco y Villa de Pasco, la forzaron, la golpearon, la encarcelaron. Finalmente, como se mantuvo en silencio y no quiso confesar ni delatar a nadie, lo que hizo Caratala es, ante la población asombro, pidiéndole que no actuaran así, la degolló. Y eso ocurrió probablemente, los datos más claros dicen, el 10 de mayo de 1821, porque Arenales en su segunda campaña días después llega, pero un poco tarde. De ahí que en estos momentos también producto de esta batalla estamos intentando que María Valdizán sea reconocida como heroína de la independencia nacional. Solo con esos agregados. Muchas gracias. Bien, de esta manera hemos culminado la conferencia Relevancia Histórica de Pascua en la Independencia del Perú. Agradecemos a los expositores por su valioso aporte a nombre de la Comisión del Bicentenario del Congreso de la República y a nuestros seguidores, por supuesto, que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y buenas noches.